antes de que ustedes se pongan a memorizar estadísticamente los porcentajes, que también es una pregunta que les pueden hacer, vamos a meternos un poquito en desarrollo embrionario en aquellos puntos claves que por ahí les cuestan más, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros vimos de los que habían seleccionado de temas, es como que la mayor cantidad de las dudas estaba concentrada entre la primera y la tercera semana, ¿sí? Pero porfa, siéntanse en la libertad de ver específicamente qué es lo que quieren ver en cada uno de estos, ¿sí? Le tienen que prestar mucha atención a las imágenes. Ahí les estaba pasando por el grupito para el que no alcanzó a ver esto de las papilas o los conductos papilares, que por ahí eres el análisis por ahí de una imagen, y en esto lo estructural también es importante, y desarrollo embrionario está lleno de imágenes, así que no puedo no entender las imágenes, pues si no entiendo las imágenes, por ahí una referencia tiene que ver con esto. Entonces, vamos primero al periodo preembrionario y a la primera semana de desarrollo. No voy a puntualizar, si tienen alguna duda lo hacen por el grupito de consulta, toda la formación del ovocito y todo eso, porque, perdónenme chicos, pero yo creo que para rendir el examen hay que hacer bastante estratégico, y si les hiciera una pregunta del folículo y del ovocito, no les van a volver a preguntar lo mismo. Sin embargo, es difícil entender lo otro sin esto, así que si alguno igual tiene una duda puntual, la pregunta ahí por el grupito asincrónico, que a medida que yo, la Dani, nos liberamos, vamos contestando todo lo que podemos. Entonces, una vez que yo entiendo que ya se liberó el folículo y a través del proceso del ciclo menstrual que también conocemos, 100 reproductor, ahí lo pusimos en la saga del jueves, o sea, la de mañana, ya les voy a pasar el detallito, vamos a repasar por ahí el ciclo, y ahí si quieren también ven bien cuándo se liberaba el ovocito, pero lo importante en el evento del desarrollo embrionario es cómo se reúnen estas dos gametas. ¿Dónde se reunían? ¿Se acuerdan? En el tercio distal de la trompa. Bien, y es lo que yo estoy mostrando acá. ¿Qué, Cande? Perdón. No, yo te dije la respuesta. Sí, pero No me pensé que te hablaba, creo. Ah, no, yo le dije que era en la ampolla del trompa. bien, bien. Ah, eso, que se habían superpuesto dos. Bien, ahí están, en el tercio distal, generalmente en el tercio distal de la trompa, que es lo que estoy viendo acá. ¿Qué pasa si no se juntan acá? Puede dar un embarazo ectópico. Bueno, perfecto. Cuando se implantan el embrión en el útero, se calcula el tiempo que aproximadamente demora de bajar desde el tercio distal hasta el útero. Primero, si se empieza, o sea, si la fecundación se produce más cerca del ovario, la probabilidad, no es que no pueda pasar, la probabilidad es menor porque la trompa está más dilatada a esta altura, entonces el espacio es mucho más grande y es más difícil que se junte, pero el espacio acá es más fácil. Y si se empieza a juntar en zonas ya más cerca del útero, lo más probable es que ese embrión se pierda y ni siquiera nos enteremos, ¿sí? Pero a veces se unen y alcanza a implantarse, pero lo hace antes del lugar donde tiene que hacer. Si empieza el proceso de división y se implantó acá, por ejemplo, se fecundó acá, y bueno, se va a implantar y se va a tratar de implantar en la trompa, entonces da, como dice la marca, un embarazo ectópico. Y el embarazo ectópico, o sea, la implantación de ese embrión en un lugar fuera del útero, es motivo de aborto, sí o sí. Si no se da espontáneo, lo tengo que inducir, porque es imposible que un bebé crezca en una trompa, me va a estallar, me va a explotar la trompa, pero tampoco va a poder vivir, o sea que tengo que inducir el aborto, no me queda otra, porque si está en un lugar anómalo, no tiene las condiciones, no se va a poder desarrollar todo el tiempo que necesita, ¿sí? Entonces, le da el tiempo desde la trompa para llegar hasta el útero y poder implantarse. Una vez que ocurre esa fecundación, ¿sí?, que se da debido a factores que vienen de parte de la mamá y de parte del papá, o sea, del originario de las gametas, tiene que ver con qué es lo que pone cada uno para que se reúnan. Y esto es importante, lo hemos repasado en algunos globales y también muchas veces tienen que tomar en cuenta esto a nivel hormonal. Tenían una pregunta en uno de los globales que muchos fallaron en esto, porque les preguntaba, les describía la hormona, pero les preguntaba qué hormonas yo necesitaba para que hubiese un movimiento de las gametas, de las dos. O sea, ¿cómo arrastro yo al ovocito y cómo arrastro el espermatozoide? Puntualmente, la pregunta que les habíamos hecho en el global tenía que ver nada más con las hormonas. Pero a ver, yéndonos a nivel general, ¿qué hace mover al espermatozoide? Pensemos, ¿qué es lo que afecta a la gameta masculina? Puede ser su cola, o sea, los flagelos. Bien, el batir del flagelo. ¿Pero qué necesito en el batir del flagelo para que pueda llegar hasta la trompa? ¿No eran O sea, las contracciones
Intrauterina. Bueno, primero tengo una parte mecánica del aparato reproductor femenino que lo impulsa. Y esto impulsa tanto al espermatozoide como al ovocito también. Las contracciones de las paredes uterinas de la mujer se dan principalmente por la oxitocina. Pero en segunda medida se acoplan con una sustancia que viene desde el semen, que son estas prostaglandinas, y que también permiten la contracción. Entonces, la contracción mecánica del aparato reproductor femenino para inducir el movimiento del espermatozoide, pero también del ovocito, depende de dos factores: una hormona femenina, que es la oxitocina, y una sustancia masculina en el semen, que son las prostaglandinas, que se pensó que se liberaban por la próstata, pero no, se liberan por las vesículas seminales. ¿Qué más? Bueno, ahí Ramiro está tirando algo del ATP que necesita el flagelo. Bien, las mitocondrias están ubicadas en el cuello, pero ¿quién estimula más a estas mitocondrias? Y esto tiene que ver con el segundo factor, porque el que me dijeron es mecánico de parte del aparato reproductor femenino. Pero aún así igual no me alcanza para subir al espermatozoide. ¿Qué le tiene que pasar al espermatozoide? Tiene que pasar por la fase de maduración. Bueno, pero la maduración la hacía en el aparato reproductor masculino. Se Supongamos tiene que ya llegaron maduros. ¿Qué pasa? Tiene que hiperactivar. Bien, tiene que llevarse la hiperactivación. Y previo a la hiperactivación, como está diciendo Ramiro, la capacitación. Y como aclaró Sofi, la progesterona, sí, es una de las hormonas, junto con el calcio, que ayudan a esto. ¿Por qué? La progesterona aumenta justamente la captación de oxígeno. Entonces, al aumentar la captación de oxígeno, yo metabolizo el azúcar que hay disponible, principalmente la fructosa que está en el mismo semen, y el cuello del espermatozoide empieza a metabolizar y hace que el flagelo se mueva más rápido. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo la progesterona, que es femenina, pero que colabora con la gameta masculina, haciéndola entrar en capacitación, aumenta la captación de oxígeno. Al aumentar la captación de oxígeno, empiezo a batir más rápido el flagelo y se mueve más rápido. El segundo factor importante, y que es importante que lo sepan, es que es un fenómeno dependiente del calcio también. O sea, que el calcio que hay a nivel extracelular ayuda también a que se capacite. La capacitación depende principalmente, además de la temperatura, obviamente, y de condiciones de la concentración de dióxido de carbono básica, necesito dos factores. El calcio, ¿sí? Porque es un factor dependiente de calcio, igual que la reacción acrosomal, no solo la capacitación, y además de eso de la progesterona que aumente el batir del flagelo. Y por otro lado, no se olviden que es una especialización estructural y no funcional, como esto que la hormona lleva a cabo algo, una función, pero también en las trompas hay estereocilios que ayudan por lo menos al pasaje o a transportar a las gametas también a su destino. ¿Sí? Entonces tengo una actividad muscular, que esto es lo que por ahí me ponen como actividad ciliar. En desarrollo embrionario, como esto está basado en el cuadernillo, en el libro de Lachman, les pone actividad ciliar, pero en realidad la realidad es que hay estereocilias, que son las que más participan en el movimiento, pero esto está aclarado en la parte de Curtis en tejidos. ¿Sí? Entonces, gracias al movimiento de las estructuras que forman estructuralmente el epitelio de las trompas, a la actividad muscular de la mujer inducida por oxitocina y las prostaglandinas del semen, llevo a que el movimiento de ambas gametas permita el encuentro. Pero para que realmente sea efectivo necesito capacitación y luego hiperactivación del espermatozoide. Y esto se da gracias principalmente a la progesterona. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Gise. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, recuerden mucho esta diferencia entre los términos, si bien esto lo vamos a ver ahora más adelante, pero esta modificación del espermatozoide lo modifica en la permeabilidad de determinadas sustancias en la función que puede llegar a cumplir. Entonces, la maduración de la gameta masculina se da en el aparato reproductor masculino, ¿sí? Esto está como el orto y me acabo de dar cuenta. Es epidídimo, por favor, no epéndimo. Corríjanlo, táchenlo. Yo no sé cuánto tiempo lleva esto así. ¿Qué es el epéndimo? ¿Se acuerdan? ¿No era un conducto por donde pasaba el líquido cefalorraquídeo en la médula?
Pero perfecto, Rafa, es exactamente eso, ¿sí? El epéndimo es el conducto que está en el medio de la médula, ¿sí? Me lo debe haber corregido automáticamente porque hay palabras que no te reconocen en Word, hay otras que yo las agrego. Así que por favor esto, bórrenlos el epidídimo, que es la estructura que está arriba como un sombrerito del testículo. Entonces, ese epidídimo permite la maduración. Es que yo lo veo. No, no lo copiaste mal, Seba. Estaba mal en el apunte. En el cuadernillo creo que está bien, pero en el apunte creo que está mal. Ya lo vamos a corregir y les hago la aclaración. Entonces, ese epidídimo, que es la estructura que está arriba del testículo, permite la maduración. Pero cuando yo maduro, cambio la estructura fisiológica o bioquímica y adquiero la capacidad de que en el momento en que me tenga que mover, me muevo, pero en realidad no se mueve todavía en el tracto masculino, ¿sí? Me forman, o sea, como que le dan las herramientas para que en algún momento lo haga. Esas herramientas van a poder verse recién en el tracto femenino en este fenómeno que se llama capacitación. In vivo la capacitación dura más o menos 7 horas. In vitro es una, la puedo inducir en 3 o 4 horas dependiendo de las condiciones externas. O sea, si yo meto los espermatozoides en una estufa a 37 grados y que tengan la concentración de dióxido de carbono necesaria, progesterona y el calcio, se induce la capacitación de forma artificial, que es lo que hago en cualquier mecanismo de reproducción asistida. Sí o sí el espermatozoide tiene que estar capacitado. Si el espermatozoide no se capacita y luego no se hiperactiva, no puede llegar a destino. Entonces, cuando la capacitación no se puede hacer naturalmente, la tengo que hacer de forma artificial. La capacitación es la que lleva justamente, gracias a la modificación del aumento de la captación del oxígeno por la progesterona presente en el tracto femenino, hiperactiva al espermatozoide, se empieza a mover más rápido, nada más rápido. Si nada más rápido, tiene la capacidad de ir en contra de la ley de gravedad, como están ubicadas las trompas, y llegar al lugar de encuentro con el ovocito. El siguiente fenómeno que ocurre en la gameta masculina es la reacción acrosómica. La verdad es que acá me dice cuando toman contacto con el ovocito, pero esto es mentira, y de hecho si ven, la mayoría, no es cuando toma realmente contacto, es que a mí me importa nada más el que tomó contacto, pero la realidad es que la reacción acrosómica ocurre en muchos espermatozoides, muchos de ellos van a reaccionar, van a perder, se descabezan al pedo, por eso libero 200 millones de espermatozoides para que solo sirva uno, porque hay un montón de ellos que van a llevar a cabo esta reacción acrosomal de forma temprana, sin tomar contacto con el ovocito, entonces no me va a servir nada, ¿sí? La hiperactivación me permite traspasar la corona radiada y la zona pelúcida, pero la reacción acrosómica va a permitir que yo después degrade o tome contacto con la zona pelúcida, que es la capa más interna del ovocito, y ahí sí tome contacto con el ovocito. Gise, Sí. pero, o sea que se puede decir que la reacción acrosómica es lo mismo que la reacción de zona, o la reacción acrosómica lleva a la reacción de zona. No es lo mismo y ahora vemos por qué. Porque la reacción de zona solo se produce en uno, Claro. en un espermatozoide, gracias a uno. Y la reacción de zona es del ovocito. La reacción acrosómica es del espermatozoide. Ahí está la diferencia importante. A mí se me confunden muchísimo, o sea, la reacción acrosómica con la de zona. Bien, sí, por el nombre se les confunde. Bueno, a ver, aclaremos esto. La reacción acrosómica es una reacción, como dijimos recién, del espermatozoide. El espermatozoide fusiona, como ustedes están viendo acá, la membrana acrosomal externa con la membrana del espermatozoide, o sea, la membrana plasmática, y permite que estos poros que se abren liberen enzimas. La reacción acrosómica es lo que me permite degradar la capa que está de glucoproteínas, porque no es una capa celular, que en realidad están rodeando al ovocito, pero una vez que el espermatozoide llegó a ese lugar. Por eso primero es la capacitación y la hiperactivación, porque la hiperactivación es como que empieza a nadar rápidamente el espermatozoide. Entonces al nadar rápidamente se ayuda liberando algunas enzimas, como por ejemplo la hialuronidasa. ¿Para qué me sirve la hialuronidasa? Para romper el ácido hialurónico, que es un ácido que une células, sobre todo de la corona radiada, ¿sí? Y de las células de la granulosa, y se abre camino en el espermatozoide. Pero en realidad ya empiezan a reaccionar varios de estos espermatozoides, pero lo importante es los que reaccionen y hagan esto, creen estos poros, cuando están en contacto con la zona pelúcida.
pensé que había, no, creo que la siguiente, a ver si en esta imagen se ve. ¿Ven? Esto que están viendo acá, que está como penetrado el espermatozoide en la zona pelúcea, es porque esa reacción acrosomal, que era la liberación de enzimas que permiten degradar la zona pelúcea, es para que tome contacto con esta capa más externa. Entonces, por fuera de esta zona pelúcea, que acá se ven un par de células, pero hay células como mucho más amplias, está la corona radial y las células de la granulosa. La hiperactivación y capacitación es para que nadie llegue a destino. La hialuronidasa es para que rompa el ácido hialurónico y se abra camino para las células de la corona radiada y de las células de la granulosa. La reacción acrosomal del espermatozoide es la fusión de la membrana del acrosoma para degradar las proteínas de la zona pelúcida que rodean al ovocito. Todavía no he tomado contacto con el ovocito. El ovocito es esto, lo que está dentro. Esto que se ve en rojo es la zona pelúcida, es una capa de glucoproteínas que me rodean al ovocito. Entonces, la reacción acrosomal me permite tomar contacto con la zona pelúcida y degradar esa zona pelúcida para poder entrar. ¿Hasta ahí vamos bien? Cande, no sé qué querías decir. Sí, Gise. O sea, yo lo que te quería preguntar era que si la reacción acrosómica también sería romper la corona radiada. O sea, ¿las dos cosas o solo la zona pelúcida? No, la zona pelúcida. Bien. La corona radiada no se rompe, solo abro camino y degrado algunas uniones de ácido hialurónico gracias a la hialuronidasa. Entonces, es verdad que como empieza la reacción, por eso les digo, hay varios de estos espermatozoides que reaccionan, esta reacción acrosomal cuando va liberando en realidad esta hialuronidasa, me permite abrirme camino. Pero en realidad la enzima que permite la degradación de la zona pelúcida para traspasarla es la acrosina, y no la hialuronidasa. O sea, la hialuronidasa rompe el ácido hialurónico de corona radiada y de las células de la granulosa. En cambio, la acrosina toma contacto con las glucoproteínas de la zona pelúcida. Bien. Es como que voy desde más afuera hasta más adentro. Lo último que pasa por parte del espermatozoide es esto. Yo desde la zona pelúcida me abro camino, reconoce receptores específicos de especie, por eso cualquier espermatozoide no puede tomar contacto acá. Porque si yo meto espermatozoides de otra especie en un tracto de una especie determinada, probablemente hagan reacción acrosomal, porque encuentren por ahí hasta valores de hormonas parecidos que inducen la reacción acrosomal. Pero cuando degraden la acrosina y quieran tomar contacto con las glucoproteínas de la zona pelúcida, como son específicas de especie, no se van a unir. Esta es una de las barreras que vimos en aislamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan del aislamiento reproductivo? Algunas veces cuando tenían el mismo tamaño las especies y llegaba a producirse la cópula, tengo barreras que permiten la incompatibilidad de las gametas. Bueno, esta es una, que las glucoproteínas de la ZP o de la zona pelúcida no son compatibles con las enzimas que libera el acrosoma del espermatozoide. Entonces se unen pero no le permiten el paso, entonces se bloquea ahí. Y hubo coito, hubo liberación de gametas, hubo capacitación, hubo hasta reacción acrosomal, pero se frenó ahí. ¿Se entiende? Sí, ese es el aislamiento gamético. ¿Cómo? Ese es el aislamiento gamético. Exactamente. Es uno de los factores por el cual puede haber un aislamiento gamético, que haya porque hay distintos fenómenos. Puede ser que el aislamiento gamético sea porque sean muy distintos las glucoproteínas y receptores de especie, o a veces por ahí hay un límite más, o sea, anterior a ese, que hay una incompatibilidad, no sé, de tamaño. Por ejemplo, el ovocito es muy chiquito, como muy grande el espermatozoide, dependiendo del otro, y es un acoplamiento mecánico. Cuando mecánicamente se dan gametas que son compatibles, digamos, puede haber un límite químico que serían estos receptores, pero sí está dentro del aislamiento gamético. Bien, ahora, la reacción acrosomal le permite entonces, como les dije, al espermatozoide tomar contacto y abrirse camino por la zona pelúcida, pero después yo tengo una reacción cuando ya atravesó el espermatozoide y el primero, el que fue más rápido y tomó contacto con la membrana del ovocito, estoy más adentro todavía, no estoy ni en la corona radiada, en las células granulosas, ni en la zona pelúcida, más adentro, o sea, la membrana del ovocito, el primero que toma contacto, el ovocito produce la reacción de zona. La reacción de zona es que rápidamente invierte toda su polaridad, la da vuelta,
entonces no permite que ningún otro espermatozoide se una, porque hay muchos que van a haber hecho reacción acrosomal y se van a estar abriendo camino por esa zona pelúcida, pero el primero que tome contacto, inmediatamente es como si se imantara y diera vuelta toda la polaridad, el mismo ovocito, y ya no permite que nadie más se fusione. ¿Se entiende entonces la diferencia? Sí. Bien, es muy importante que entiendan esto. Capacitación e hiperactivación para permitir aumentar la motilidad y llegar camino. Liberación de ácido hialurónico para abrirme camino con las células de la corona radiada y de las células de la granulosa. La reacción acrosomal del espermatozoide permite la liberación de enzimas como la acrosina, que se abren espacio con la zona pelúcida. Y una vez que tomó contacto, el ovocito hace reacción de zona y repele a todos los demás. Claro, Belu, puede entrar, digamos, a las células foliculares, pero no al ovocito. Uno más pueden entrar a toda la zona que rodea, sí, un montón. Por eso deben haber visto muchas veces imágenes que se ven los ovocitos, aparte son muy grandes los ovocitos, en tamaño, digamos, pueden medir de 10.000 a 100.000 veces más que un espermatozoide. Entonces, alrededor de un ovocito hay un montón de células. Muchos entran, penetran la corona radiada, muchos penetran y toman contacto con la zona pelúcida, pero solo el primero o el más rápido que tomó contacto con la membrana, ese sí es uno solo. Si por error de la naturaleza existieran dos que en el mismo instante y milésima de segundo toman contacto, chicos, si eso pasara, y dos espermatozoides, uno dice, bueno, se produce la reacción de zona con uno, ¿y qué pasa si dos, justo en el mismo momento? Porque puede pasar, o lo puedo planear teóricamente. ¿Por qué teóricamente? Porque si pasa eso y mete en la información genética los dos espermatozoides simultáneos, serían 23 cromosomas de un espermatozoide, 23 del otro, más los 23 del ovocito, tengo un individuo con un núcleo de 69 cromosomas. No me voy a enterar ni siquiera, no va a ser ni un embarazo si eso no se va ni implantar, porque se va a perder antes. O sea, es una anomalía numérica que no es compatible con el ser humano, no existen seres humanos con 69 cromosomas. Entonces, de lo que nosotros conocemos, porque es muy difícil experimentar con la reproducción y más con la reproducción humana, hay un montón de estudios de espermatozoides y de ovocitos, pero se hacen por separado, porque no me puedo poner a jugar y inventar embriones en el laboratorio y descartarlos. O sea, hay una ética para trabajar en el laboratorio y además está penado por la ley. Entonces, puedo suponer que si en el mismo instante pasaría, no sobrevive. ¿Sí? No en todas las especies, pero por lo menos nosotros no sobrevive. Entonces, lo que nosotros conocemos es que solo en un momento, cuando tome contacto y haga la reacción de zona del ovocito, siempre va a haber ingreso de un único espermatozoide hacia el ovocito. Entonces, en la medida en el cual el espermatozoide toma contacto después de esta reacción de zona, se reinicia la segunda meiosis, que ya sabíamos que se había quedado detenida en el ovocito, se transforma realmente en un óvulo, y ahí realmente el núcleo de la gameta femenina, cuando ya terminó esta meiosis 2, se habla de pronúcleo femenino y se va formando el pronúcleo masculino, como ven acá, para que después se puedan fusionar. Entonces, recién cuando yo tengo los dos pronúcleos y logra la fusión de ambos, yo puedo decir que es la célula huevo cigoto. Después empieza a vivir, acá ya me está mostrando que se unieron, formaron la célula huevo cigoto y rápidamente se empiezan a dividir. Entonces yo puedo tener una partición de ellas y obtener al día y medio más o menos 2 células, a los 2 días y medio 4, bueno, y el estadio de mórula que se alcanza a los 4 días, que también es significativo que se acuerden de ese número. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Perfecto, entonces, ¿qué le pasa a esta mórula, a este estado de 16 células? Es el estadio que se empieza entonces a diferenciar en la masa externa y en la masa interna de células y que se termina cavitando formando este blastocisto. ¿Sí? El blastocisto tiene la masa interna que estaba en la mórula, la masa externa que también estaba en la mórula, pero lo nuevo es que se empieza a cavitar y a llenar de líquido en el interior. Esta cavidad se llama blastocele, cavidad del blastocisto. Ayer, no me acuerdo si era Nicole o quién me preguntó, que dice que en una partecita de la punta, en vez de hablarles de blastocisto, les habla de blástula, y por ahí se genera confusión. Volvemos a repasar estos términos para que no entren en lío. Cuando ustedes ven en el cuadernillo de Animalia,
les dice que el estadio embrionario de los animales se llama blástula, ¿sí? Se le llama así al estadio. A veces a los mamíferos, a esta blástula, se la llama blastocito o blastocisto. También por eso se los he puesto con los dos nombres a propósito. La palabra correcta es blastocisto, pero hoy en día en mucha bibliografía aparece como blastocito y lo toman como sinónimo. O sea que si a mí me dicen blástula, blastocito, blastocisto, lo tendría que tomar como términos correctos y como sinónimos, digamos. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que el estadio embrionario a esta altura de un mamífero se llama blástula, y sí, porque la blástula es el de todos los animales, y le llamé particularmente blastocisto acá, entonces lo mismo, significan todos lo mismo. ¿Cuándo yo tengo aproximadamente este estadio de blastocisto? Entre el cuarto y quinto día, porque es en donde se empieza a cavitar. Y se demora más o menos, ¿sí? 2 días, 2 o 3 días más, en llegar hasta un estadio de 120 células aproximadamente en el 7º día, que es en donde se logra la implantación. Entonces, en el día 6 o 7, la capa o la masa celular externa es la que se implanta en la cavidad uterina. Se mete, ¿sí? Toma contacto con la mucosa uterina creando estas digitaciones, que son estas que vemos acá, y a esta parte externa o masa externa de células le llamo también trofoblasto, que es lo que vemos en verde, y a la masa interna le llamo, ¿cómo? Embrioblasto. Perfecto, embrioblasto. Bien, entonces, importante también para entender qué es lo que sucede. Y esto tiene que ver con las hormonas, lo repaso rapidito porque creo que les hicieron incluso una pregunta de esto en el examen. Sí. La hormona gonadotrofina coriónica humana es secretada por el propio embrión, porque es el embrión el que quiere que el cuerpo lúteo, que como habíamos visto en el ciclo menstrual, se degeneraba más o menos a los 7 o 10 días, que era el que liberaba la progesterona, como se degenera y yo necesito de esa progesterona, el embrión en su capa externa, o sea, el trofoblasto, secreta hormona gonadotrofina coriónica humana, que estimula al cuerpo lúteo que está en el ovario para que secrete estrógenos, pero en mayor medida progesterona, para que siga el crecimiento del endometrio. Y como este cuerpo lúteo secreta principalmente progesterona, también de forma indirecta secreta este mismo trofoblasto una cierta cantidad de estrógenos que ayuda también al crecimiento del endometrio. Entonces crece y la progesterona lo mantiene. Como este embrión libera hormona gonadotrofina coriónica humana para mantener a este cuerpo lúteo, cuando se agota el cuerpo lúteo liberando progesterona porque reemplaza esa función la misma placenta, deja de haber gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona es una de las que más causa malestar en las embarazadas, después de todo el desconcho hormonal que hay. Entonces, ¿por qué aparece en el primer trimestre? Porque esta hormona está en el primer trimestre. Si yo le hago un test de embarazo a una mujer de 7 meses, le va a salir negativo, porque los test de embarazo de orina o de sangre detectan esta hormona, y esta hormona hace un pico en los meses en donde yo necesito mantener el cuerpo lúteo hasta que aguante que se desarrolle la placenta, que después es la que se encarga de mantener estos niveles elevados de hormona. Después no la necesito más. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Vamos entonces a la segunda semana. La segunda semana comienza inmediatamente después de la implantación, porque la implantación fue justo cuando terminó la primera semana. ¿Qué pasa en esta segunda semana? Y repasando el origen también de las membranas extraembrionarias, que esto es importante, categorización por días, esto no se los preguntaron, puede ser que les pregunten el origen de cada una de ellas. El día 8, primer día de la segunda semana, ya el trofoblasto se dividió en dos, en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto es el que se abre camino por la mucosa uterina. Por eso hemos visto que el sincitiotrofoblasto era una de las excepciones de células que no tienen presente, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad. Porque si no, el endometrio de la madre habría cualquiera de estos vasos sanguíneos que salen los linfocitos, reconocerían y expulsarían al embrión, que es lo que le pasa a las mujeres que tienen rechazos de los embriones. O sea, existe este fenómeno en el cual respondo de forma anómala. Normalmente este sincitiotrofoblasto, que es el que va nadando y se va abriendo de forma irregular camino dentro del endometrio, ¿sí? Es el que crece, digamos, de una forma más irregular, por eso lo veo acá, y sigue esta capa cubriéndolo
la capa que rodea o que envuelve, digamos, a lo que sería el embrioblasto, por eso fíjense que hace toda esta vueltita, ven que acá también se ven las células del mismo color, me están formando lo que yo estoy viendo acá, que me están encerrando la masa interna. Esto se empieza a replegar, pero es la misma cavidad del blastocito o blastocele que habíamos visto en la imagen anterior. Y el embrioblasto ya se dividió en dos. Unas células que rodean en una pequeña cavidad que empieza a aparecer este día 8, que es la cavidad amniótica, y son células cilíndricas que forman este epiblasto, y es el epiblasto el que le da origen a la cavidad amniótica. En el día 8 todavía, solo una capita de células cúbicas que está por abajo forma el hipoblasto. Recién en el día siguiente, que es el día 9, acá se ve, este hipoblasto empieza a formarme esta lámina que va a cubrir a la misma cavidad del blastocisto, pero que ahora le empiezo a poder llamar, digamos, saco vitelino. Entonces, digamos, esta misma cavidad del blastocisto cuando era un blastocito, que ahora lo llamo como que está fuera de la cavidad que va a formar el embrión, entonces también le ponen el nombre de cavidad exocelómica, sería el saco vitelino primitivo. Lo difícil de desarrollo embrionario es que no sé a quién se le ocurrió cambiarle el nombre tantas veces a lo mismo para crearnos una confusión terrible. O sea, yo le llamo cavidad del blastocisto cuando está en el blastocisto o en el blastocele, y hasta el día 8 sigue teniendo el mismo nombre. Pero como el hipoblasto crea esta membranita que están viendo acá, ¿sí?, definida por Heuser, por eso se le llama membrana de Heuser, o exocelómica, a la cavidad que queda dentro, que era la cavidad del blastocito, se le llama ahora cavidad exocelómica y sería el saco vitelino primitivo. Por eso decimos que el día 9 es el origen de esta otra membrana extraembrionaria, que es la cavidad del saco vitelino. ¿Quién origina el saco vitelino? El hipoblasto, que lo tenemos acá de amarillo. Entonces ya tenemos dos membranas extraembrionarias, la cavidad amniótica, que es desarrollada por el epiblasto, que es una capa del embrioblasto, y es la que vemos acá, y el día 9 el origen del saco vitelino, que en realidad no es un origen, sino que es una transformación de la cavidad del blastocisto, pero ahora tapizada por la membrana exocelómica que venía del hipoblasto, formaría como esta cavidad. ¿Qué otra cosa aparece en el día 9 importante? La laguna del sistema celular. Bien, las lagunas trofoblásticas. Lo importante que vean acá es que si bien se empieza a cavitar el sincitio trofoblasto, no se impregna de sangre, o sea que no puedo hablar de circulación útero-placentaria, sino es hasta el día 11 o 12. Por eso este es el origen de la circulación útero-placentaria, el día en donde las lagunas del sincitio trofoblasto se rompen y se impregnan de la sangre de la madre, por eso se ve acá rojo, y comienza la conexión del bebé con la mamá. Antes de esto, todas las otras células vivieron de la reserva que fue almacenada desde el ovocito incluso. Por eso el ovocito es una célula tan grande y descomunal a comparación de un espermatozoide, porque se guardó todas las reservas que hasta este momento tuvo que usar, porque hasta este momento no recibió ningún aporte de nutrientes de parte de la mamá. Solo vivió de las reservas. O sea, indirectamente sí de la mamá, porque el ovocito también lo controló la misma mujer, pero digo, no en forma directa, o sea, de una reserva que había quedado de esa gameta. Recién en este día se crea la circulación. ¿Qué otra cosa me tengo que acordar del día 11 o 12? La formación del corion. ¿Cuándo definiríamos la formación del corion? O sea, el origen... Bien. En realidad se forma la cavidad. Claro, se forma la cavidad que estamos viendo acá, el mesodermo extraembrionario, pero si bien acá me está marcando lo que va a formar el corion, la bibliografía les toma como inicio de esta membrana extraembrionaria el día 14, eso es importante, porque ustedes lo ven en esta lámina y ya ven las capas y dicen, es este día, ojo con esto, porfa, porque es importante y también los detalles por día a día en el desarrollo es importante. El corion, la bibliografía lo toma como el desarrollo realmente, formado a partir de esto, del mesodermo extraembrionario que se terminó de formar y las capas del trofoblasto, o sea, sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, en el día 14. Quiere decir que si se empieza a cavitar, que es lo que están viendo ustedes acá,
y se forma a partir de este mesodermo extraembrionario estas lagunitas que se llaman celoma extraembrionario, pero que si ustedes se fijan en la imagen de la página 13, ven que ya se unificó de una forma muy exacerbada. Entonces, cuando ya está esto y está una gran cavidad, que al otro día se considera el día 14, por más de que el ACMA no hay una imagen de esto, pero en el día 14 está perfectamente formada esta cavidad, esta membranita, que se ve acá en gris clarito, pero es así, esta imagen es la original y se ve como muy clarita, pero es una membranita gris, está dibujada en gris acá, esa hoja del mesodermo extraembrionario, con las del citotrofoblasto, que son las que se ven verde claro, y las del sincitiotrofoblasto, que se ven de color oscuro, esto es lo que forma el corion. ¿Cuándo? En el día 14. Entonces, fíjense que yo en el día 13, cuando creció abruptamente esto, que es el saco, la membrana exocelómica, ha dejado al saco vitelino como muy chiquitito en comparación de la otra cavidad. Entonces, en este momento donde aparece una cavidad más grande, a este saco vitelino, que era el primitivo primario, otra vez le cambian el nombre y se llama saco vitelino secundario. Pero es el mismo que estaba originado por estas células del hipoblasto. Entonces ahora tengo 3 cavidades: cavidad amniótica, saco vitelino y la membrana exocelómica. En este día, ¿sí? En el día 13. Y en realidad en el día 14 no varía mucho, porque es justamente cuando se produce, cuando digo que está la formación del corion, ocurre esto. Entonces, me tengo que acordar como indicios importantes de esta segunda semana de desarrollo, cuando se crea la circulación uteroplacentaria, cuando se crea cada una de las cavidades, cuándo es origen de la cavidad amniótica, cuándo es origen del saco vitelino, cuándo es el origen de la cavidad exocelómica, del corion, que sería como el cierre de la segunda semana, porque es en el día 14. Todos estos eventos ocurren en la segunda semana. Y ahora esto que lo tienen como marcado en otra parte de la bibliografía, pero está bueno que lo analicemos en simultáneo. Estas lagunas y que se impregnaron forman lo que conocemos como vellosidades, ¿sí? Pero cuando esas vellosidades, que son la cavitación que se produce, cambian de nombre de primarias, secundarias y pasan a terciarias. ¿Se acuerdan de eso? Creo que no les puse la imagen acá, pero la tienen en el cuadernillo. Al comienzo de la tercera semana, creo, cambiaban a secundarias y a los 21 días a terciarias. Bueno, o sea que yo diría que la partecita o el tabique inicial es el que se formó el día 9. A ver si podemos verlo acá. O sea, esto que estoy viendo acá, cuando nosotros decimos se formaron las lagunas trofoblastos, un sinónimo es decir, bueno, se están formando las trabéculas o como la partecita inicial que va a formar después la vellosidad. Pero yo la voy a llamar vellosidad primaria cuando ya esté terminando como esta segunda etapa, entre el día 11 y 12, que es lo que estábamos viendo en la otra imagen, acá, yo diría que esto sería como lo que llamamos vellosidad primaria. Cuando ya la lantoides en la otra semana, en la tercera semana, empieza a secretar más activamente lo que el saco vitelino comienza, que son las células sanguíneas del propio embrión, más o menos en el día 16, o lo que sería en el lapso de la tercera semana, se va diferenciando a la vellosidad secundaria. Y la vellosidad terciaria, como estaba diciendo Nacho, sí, ocurre al finalizar recién la tercera semana, porque no solo hay células sanguíneas del embrión, sino que hay vasos sanguíneos ya propios del embrión. Esto en la imagen, ya les digo la página, en la 11 de la punta de clase se va viendo bien la diferenciación de cada una de estas vellosidades. Entonces que también me puedan preguntar en uno o en otro qué eventos ocurren en una semana u otro, que esto es lo característico, lo que siempre los evalúan. Entonces ojo con esto porque hay una transición de las vellosidades entre lo que sería la segunda semana y la tercera semana. ¿Qué es lo más significativo en la tercera semana? El evento de gastrulación. La gastrulación es el proceso por el cual el embrión, que tenía 2 capas, lo que se veía en celeste acá, que es el hipoblasto, y lo que se ve acá en amarillo, que es el hipoblasto, crean por migración de células del epiblasto hacia el centro, la capa del mesodermo.
Y en este momento cambian el nombre, otra vez me cambian el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le va a llamar a las células del epiblasto? Ectodermo. Ectodermo. Perfecto, ectodermo. En cambio, la del hipoblasto se la llama endodermo. Y cuando yo veo esto, me parece como que va a ser más grande y más significativo, ¿sí? La cavidad, digamos, que forma el saco vitelino, pero como este bebé también en la tercera semana sufre un plegamiento cefalocaudal y laterolateral, el plegamiento laterolateral es el que permite la formación del tubo neural, o sea, de la línea en donde está la notocorda y después la placa neural y el tubo neural que va a formar el sistema nervioso. Todo en la tercera semana. Y el plegamiento cefalocaudal va a hacer que esta cavidad amniótica termine recubriendo a todo el bebé y el saco vitelino quede chiquitito. Como esto, sin verlo en movimiento, es imposible, les recomiendo que el que no lo vio o el que no se acuerda, vuelva a ver el videíto de esto. Ya les paso el enlace si no lo tienen a mano, que es el mismo video de animación de Lachman de este libro, entonces se ve bien cómo se va haciendo el plegamiento para un lado y para otro. Entonces, si yo hago un corte acá y veo a este embriocito desde arriba, pero desde la capa del epiblasto, voy a ver cómo se va formando esta línea primitiva con un nódulo primitivo donde empiezan a migrar las células que van a formar la notocorda. Y digamos, una vez formada la notocorda como eje, van a empezar también a generar el plegamiento de este epiblasto, que ahora lo llamo ectodermo, para formarme el sistema nervioso. Entonces yo veo el nódulo primitivo que voy a ver para la migración del mesodermo, pero en simultáneo este embrión se está plegando así, lateral. Entonces al plegarse lateral me va formando lo que sería el sistema nervioso central. ¿Sí, Dai? Una consulta, ¿esto cómo lo podemos relacionar con la formación del blastoporo de la animalia? O sea, que el blastoporo se origina el ano. O sea, ¿cómo se relaciona con esto? En realidad no te lo muestran, por eso en realidad no te cuesta relacionarlo. El blastoporo sería como el orificio que se va a formar cerca del blastocele, que es la cavidad del blastocito que habíamos analizado. Cuando este embrión, cuando se va plegando, después marca, si bien yo digo, una distribución cefalocaudal, pero en esa distribución cefalocaudal lo das por el desarrollo del sistema nervioso. Pero ese orificio, ese primer orificio en el cual se cavitó, se va a empezar a formar en algunos, digamos, la parte caudal y en otros va a determinar la parte cefálica. En todas las imágenes que ustedes tienen acá y todo está inducido hacia lo cefálico, ¿sí? El plegamiento cefalocaudal por el desarrollo del sistema nervioso. Entonces no te están mostrando el blastoporo. Si te empezás a ver videos a dónde está el blastoporo y todo, te vas a enroscar un montón porque en realidad están viendo esto de desarrollo embrionario porque el desarrollo embrionario es una materia en primer año de la facultad y lo van a ver todo completo y vas a ver bien cómo se forma. Pero para tenerlo en la cabeza es como la primer cavitación que se va a formar en el blastocele, o sea, en el blastocisto, la primera cavidad que hicimos, no acá, o sea, mucho antes. Y ese sería el lugar que después de que se pliegue y haga todo el plegamiento del embrión, en el desarrollo del sistema digestivo, que no lo vemos nosotros, estamos viendo nada más el desarrollo del sistema nervioso porque ocurre antes, pero todos los órganos ustedes tienen que ver salpicado, vas a ver que ese plegamiento, cuando se forma el tubo digestivo, va a quedar cerca de ese primer orificio u otro. O sea, para el que quiera por interés, si quieren les mando las imágenes de todo el desarrollo, pero tranqui que no lo van a ver hasta el primer año de la facu, porque es sumamente complejo en biología. O sea, no solo esto que están viendo la primera semana, todo lo que pasa durante todos los 9 meses también, está como re simplificado. Pero acordátelo eso, como el primer orificio que se forma en el blastocito, que es lo primero que se implantó. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Bien. Cerca, entonces, cerca de él o aproximado a la cercanía de él, se va a formar después el tubo digestivo, que acá ni lo estamos viendo nada más el plegamiento del ectodermo para formar el sistema nervioso. Entonces, si bien la formación de todas las partecitas del sistema nervioso son un anexo, nosotros se los dimos igual, porque bueno, ya sabemos que tenemos miedo de lo que la facultad se le ocurre meter a último momento, como estas fantasmeadas que dice que no va a tomar y después las toma. Por las dudas,
denle un repaso a todo esto, porque en realidad ustedes tienen que saber que durante esta semana, o sea, durante la tercera semana, se da el plegamiento cefalocaudal, se da el plegamiento laterolateral, la formación del sistema nervioso, la formación de las vellosidades terciarias. Ojo que la alantoides deriva del saco vitelino también en el día 16, o sea que también estaríamos en la tercera semana. De hecho, es lo que condiciona el desarrollo de las vellosidades secundarias antes de pasar a terciaria, porque el cambio de vellosidad primaria, secundaria y terciaria, todo ocurre también en la tercera semana, ¿sí? Entonces, todas estas etapas y este plegamiento desde la notocorda, que también ocurre durante la tercera semana, lo significativo es ver dónde estaba esta placa neural, cómo se inducía. Esperen, porque creo que no se los puse acá, pero les voy a compartir. Ah, miren, estas sí se las había puesto, ya ni me acuerdo lo que pongo, los pago. Esperen. Les voy a compartir un segundito otra pantalla. Hacíamos esto que por ahí también les ocasiona duda. Una vez entonces que se formó esta notocorda, acuérdense que es el mismo eje que vimos que están en todos los cordados, se empieza a formar esta concentración de células del ectodermo que empiezan a formar este surco y que de a poquito se van a cerrar, ¿sí? Y me van a formar el tubo neural. Depende, Belu, qué es lo que te estén preguntando. ¿Saben qué pasa? Que, o sea, sí puedes hacer educación, pero depende qué te estén preguntando. Porque, por ejemplo, el tema del ciclo del nitrógeno completo y el desarrollo lo sacaron en la facultad, pero la verdad es que sí, sacaron eso, pero después te hacen una pregunta que vos puedes deducir de acuerdo a las bacterias que viste en la nutrición de las nitritobacterias, nutrición de las nitratobacterias, el proceso que también hacían las bacterias de nitrificante, y vos decís, ¿y podías deducirlo? Sí, pero sos un reconchudo, porque en realidad si me lo hacías estudiar directamente como el tema, era más fácil deducirlo que sacarlo. Entonces, yo te digo esto, el desarrollo paso a paso, el tubo neural no está, pero por otro lado, también en otra unidad te dice, por ejemplo, el cierre del tubo neural sí entra, y nunca te dijo cómo se desarrollaba, pero el cierre del tubo neural también, las vesículas cerebrales primitivas, el desarrollo, el sistema nervioso también están. Entonces, por eso estos anexos que ayudan a entender estos baches que hacen en partes de la bibliografía que sacan, pero otras cosas que quedan colgando, por eso nosotros se los damos, en ese sentido. Porque depende qué te pregunten y cómo te lo pregunten. La verdad es que, sí es verdad, todo el desarrollo del tubo neural acá no te lo preguntan, pero sí te nombran el tubo neural, y de hecho tenés el tubo neural que forma el cordón nervioso dorsal hueco, y es un contenido que está desarrollado en Animalia, y el cierre de los neuroporos anterior y posterior, tenés que saber lo que es en el día 28, sin que te mostró etapa a etapa qué es lo que pasaba, y también esto es lo que condiciona la formación de las vesículas cerebrales primarias y después secundarias que lo tienen en nervioso, en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, para completar todo, ayuda a entender esto. ¿Sí? Entonces yo tengo un avance y entiendo cómo se origina la notocorda y el tubo nervioso dorsal hueco, que son dos propiedades importantes de todos los cordados, junto con ¿qué más? ¿Qué otras dos propiedades eran de los cordados, aparte de esto? Eso también es importante, ¿eh? ¿Qué más tienen los cordados? Simetría radial. No siempre. O sea, no es la propiedad, digamos, general, porque depende de cómo vos lo veas. Igual es simetría bilateral, o la segmentación, que vos decías radial del embrión. Pero como cordado, había 4 características que son sinapomorfias de los cordados. Es la notocorda, la cola posanal, creo que era, los discos, discos cartilaginosos, puede ser. Esos son los que forman la notocorda. Habían dos más. ¿Cómo serían los discos embrionarios? Estos discos cartilaginosos que se van quedando después como discos en la columna vertebral en nosotros, por ejemplo, es lo que formaron el eje, que es esta notocorda. ¿Sí? Que en algunos se mantiene, en otros no. Esto es notocorda. Esto que están viendo acá, que después se pliega y forma el tubito, forma el cordón nervioso dorsal hueco. Por eso ven que está hueco. O sea, y forma todo el cordón que después se desarrolla en las vesículas cerebrales, primarias, secundarias, terciarias. Cande ahí nombró la cola posanal. ¿Qué más me falta?
que sin esto los peces no podrían ni Una respirar. hendidura, no me acuerdo cómo se llama, pero era una hendidura. Bien, son las hendiduras faringobronquiales, ¿sí? O hendiduras faringias, que son las que forman las branquias en los peces y en todos los animales terrestres se invaginan y forman lo que después van a ser las cavidades pulmonares. Esas 4 son novedades evolutivas de los cordados. Entonces, sí es verdad, como decía el Nacho, tienen simetría, o sea, una simetría, una segmentación radial en el embrión, pero tienen una simetría bilateral. Pero esas son simplesiomorfías. Existían ya desde antes y las comparten otros. Una sinapomorfia de un cordado es esto: notocorda, el cordón nervioso dorsal, hueco. ¿Por qué dorsal? Porque el cordón nervioso existía antes, pero estaba ventral. Ahora se dorsaliza, la hendidura faringobronquial y la cola posanal, que después puede desaparecer como en nosotros, pero al principio está. ¿Y cuándo se cierran estos 2 neuroporos? En el día 28, cuando finaliza la 4ª semana. Ya sé que estamos viendo la 3ª semana de desarrollo, pero está bueno repasarlo porque es un cierre definitivo y me habla de terminar de desarrollar el sistema nervioso. Neuroporo posterior, neuroporo anterior. Si no se cierra este neuroporo caudal, me da una patología en el desarrollo embriológico que se llama espina bífida. Y si no se cierra este neuroporo anterior, me da otra patología aún más grave, que es la anencefalia, que son los bebés que no tienen cerebro. Así que van a nacer y se van a morir. O sea, corto el cordón umbilical y se muere. Salvo que lo mantenga con una máquina, porque no tienen cerebro. ¿Ven? Entonces se va cerrando así. A lo largo de toda la 3ª semana, iba pasando toda la 3ª semana, incluso hasta finalizar la 4ª, pues hasta el día 28, se van cerrando. ¿Y saben qué es esto que están viendo acá? Cuando esté cerrado, el mismo dibujito que tienen el sistema nervioso, que lo tienen partido, donde se ven las vesículas cerebrales, donde se ve el prosencéfalo, donde se ve el rombencéfalo, donde se ve el mesencéfalo. Son estas mismas, porque esto es el desarrollo del sistema nervioso. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, esperen que vamos a hacer 2 cosas. Les voy a pasar ahora, antes de olvidarme por el grupito, bueno, no se copió, el videíto, y vamos a seguir ahora con el otro tema, pero díganme si hay alguna duda más de embrionario. tiene notocorda, había un dibujito arriba del plegamiento. Eso es el que a mí se me complica. ¿Hay un En, dibujito el- qué? en la página 15 del anexo, arriba del plegamiento está la notocorda y un... No sé cómo explicarlo eso. Para que no sé de qué lámina me estás hablando. 15 del apunte de esto. Claro, de Puede la ser. punta de clase. Bien. La parte de arriba, porque abajo está el plegamiento, lo de arriba es. Esperen porque va lento, pues estoy compartiendo 50 veces. Estoy en la imagen, pero no entiendo qué. A ver, para. ¿Qué es lo que no entendés? No entiendo cómo se explica eso, o sea, se me hace mucho lío estudiármelo. Es como que no sé por qué se origina, no, se me hace mucho lío. Vuelvo a la imagen. Ahí les pasé el videito igual en paralelo al grupo, ¿sí? Para el que no se acordaba este video y se está perdido con el plegamiento. ¿Esta imagen me decís? Sí, eso. O Bien, ¿qué es lo que no entendés? ¿Esto? sea, no entiendo cómo se forma una autocorta definitiva, o sea, se me hace mucho lío el paso a paso de eso. Esto que estás viendo acá en negro es lo que está mostrando la notocorda, cómo se está formando. La notocorda, acuérdense que es una estructura como formada por tejido conectivo, que va a ser una derivación del mesodermo, y que me va a formar un eje longitudinal a lo largo de ese animal. Si bien migran desde la fósita, fíjense que esto que se ve acá en rojo sería parte del mesodermo, porque ya lo habíamos visto, vieron en la otra imagen que se ve la migración
a ver, que acá creo que esto mismo arriba, esto, ven esta capa que se está viendo acá es como se forma el mesodermo en color rojo, digamos, sigue con la misma representación de colores la bibliografía para no perderlos. Entonces, la capa media de relleno, esto si harías un corte así, como yo te estoy marcando el cursor, es la imagen que estábamos viendo recién, porque a la altura de la fosita va migrando las células del epiblasto hacia las células, digamos, del mesodermo. Entonces, en el mesodermo, algunas de esas células se empiezan a acomodar formando un eje longitudinal. O sea, el plegamiento, si yo tengo acá, tendría céfalo-caudal del embrión. Esta sería como lo que va a formar después la cabeza y esto la cola. Entonces, se forma en el eje medio esa notocorda, derivada de células mesodérmicas. Se forma primero con una plaquita y después, obviamente, se establece en ese punto la formación de la notocorda. Y aparte de esto, tengo que ver, más allá de esta migra, porque esto está en el medio como eje, tengo que ir viendo después cómo el ectodermo empieza a hacer este plegamiento que estábamos viendo recién. Porque en realidad la notocorda queda como eje en el medio nada más, pero ahora el ectodermo empieza a abrazar y se organiza a partir de esa notocorda. Fíjate que la notocorda te la muestran como un puntito, es esto mismo que ves acá. Este puntito negro es esto acá. Esto que se ve acá de color piel, no sé cómo sea, es esto que está acá, derivación o de las partecitas del endodermo. Y esto que se ve acá en azul, que sería del epiblasto, es esta estructura de acá, que es en donde se empieza a formar la placa neural y ahora empieza el plegamiento lateral que va a formar esto, el tubo neural. Claro, no entiendo. Sí, es que se me hace un lío con las imágenes, porque empieza con la imagen que la cortan a la mitad, que es un lío. Sí. ¿Pero ustedes vieron el videito ese que les acabo de pasar? ¿O no? Yo no. Claro, bueno. Yo lo Eso, vi y fue antes de leer todo, entonces mucho no lo entendí, pero creo que ahora, que más o menos lo voy entendiendo, lo voy a volver a ver y creo que me van a cerrar. Porque es como que también a mí me confundía mucho lo de la placa neural, lo del tubo neural y todo eso, que es más, es estuvo que en un esto, examen. ¿qué estuvo? Me acuerdo que habían preguntado en un global sobre qué se formaba primero y yo no tenía idea, o sea, cuando leí esa pregunta dije, no tenía idea y ahora, o sea, me hice un resumen y bueno, más o menos lo voy entendiendo y voy a ver el video también. Lo que pasa que en realidad es como medio difícil. Esperen, porque vamos a hacerla más... Obviamente el que se quiera desconectar, porque ya sé que nos repasamos de la hora, el que se quiera desconectar lo hace, después ven el videíto, como quieran, pero bueno, la idea era sacar las dudas de la mayoría. Esperen que les voy a... Total no tiene sonido el video. No les muestra todo, pero a mí me interesa que vayan... Ahí ya lo ven, ¿no? Sí, se está viendo. Bien. Ahí me va mostrando como la evolución para poder ver el plegamiento. Fíjense, bueno, ahí me está mostrando obviamente la primera parte, es la fecundación que vimos al inicio. Fíjense esto, como en el antro no habían prestado atención los demás y para que vea cómo lo van rodeando. Ahí están las células del cúmulo búforo que tenían la duda los demás, quedó el cuerpo lúteo, ¿sí?, en el ovario y se desprende el ovocito. Estoy en el inicio, ¿sí? Es el inicio de la liberación de la gameta femenina. ¿Ven cómo hay varios espermatozoides? Ahí me dibujaron varios, pero ¿ven cómo hay varios espermatozoides que están entrando acá? ¿Lo ven? En toda la zona que lo rodea. Jason, ¿puedo hacerte una pregunta tonta que siempre tuve como duda? ¿Sí? Yo no entendí por qué, ponele, si llegan varios espermatozoides, ¿qué es lo que no permite que los demás entren cuando el espermatozoide ya entra? La reacción de Cuando zona. La que vimos recién, la reacción de zona que produce el ovocito. La reacción de zona cambia la polaridad de la membrana del ovocito y no le permite que otra se pueda unir. La rechaza. Ah, claro, sí. Gracias. No, de nada. Esa es entonces la reacción de zona. Bien, fíjense cómo mientras va viajando por la trompa se transforma en una célula. ¿Ven? ¿Ven cómo va viajando? Se transforma en 2, en 4 células. Ahí estaría el estadio de mórula. Listo. Se empieza a cavitar. Ahí se empezó a formar el blastocisto.
Fíjense cómo va viajando acá. Bien, y ahí llega el blastocisto. El blastocisto es lo que se implanta. ¿Sí? Bueno, bien, ahora está el pequeñito blastocisto en el útero. Fíjense cómo se está metiendo. Esa es la implantación, día 6 o 7. Se va metiendo y ya el embrioblasto y el trofoblasto se va dividiendo en las dos cavidades. Fíjense, solo tengo la cavidad acá del blastocisto. Es la que vimos al principio en la implantación. Estoy haciendo una redacción, pero si no pueden ir leyendo. Lo que pasa es que el video no tiene sonido, tiene solo la animación del Langman. Bien, día 8, ¿ven? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se formó la cavidad amniótica? ¿Cómo se empieza a penetrar esto? Esto sí no les puse el mismo color, porque esto está en verde en el otro y no en rojo, pero bueno. Por favor, si alguno se pierde en alguna de las imágenes, díganme y vamos deteniendo. ¿Ven? Se empezó a llenar de sangre. Dice, Sí. en el día 8, el blastocito está incluido en la estroma endometrial, ¿puede ser? ¿En el día 8? Sí, 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 porque sí. no sé por qué lo anotaba. Ah, ok. Pero, ojo, se implanta en día 6 o 7. Cuando empieza a meterse, o sea, en el día 8, que es cuando se origina, sí, ya está. El endometrio es la capa, o sea, de la madre que permite la inserción o la implantación. O sea, vos tenés contacto del trofoblasto desde el día de la implantación. Desde el 6, 7, que es el día de la implantación. El día 8, obvio, sí, porque es cuando se empieza a dividir, que es el comienzo de la segunda semana. Bien, fíjense acá cómo se formó entonces la cavidad exocelómica, el saco vitelino, sigo acá en amarillo, sí está dibujado en el mismo color, la cavidad amniótica sería esta chiquitita que se ve por acá. Estas son como muy parecidas a las imágenes que ya hemos visto. Lo más interesante es cómo les va mostrando el plegamiento. ¿Ven? Cómo crece rápidamente esta cavidad, que sería la cavidad exocelómica, por eso ahí le empiezo a llamar a esto saco vitelino secundario. ¿Y el quiste ese exocrónico, qué función cumple o se va a No, degenerar? nada. No, nada, lo que pasa que el quiste es que por ahí queda este huequito de líquido, porque vos fíjate que todo esto acá que está dibujado en rojo, que en la imagen del Langman, digamos, el libro, se ve de color grisecito, es como que se replegó y se cavitó. Toda esta cavidad gris es como un agujero que se abrió dentro de esta lámina que se ve en rojo. Entonces, a veces queda como un huequito de líquido en el interior, que es lo que se ve acá. Pero en realidad rápidamente se pierde y no tiene una función importante. Lo importante es que ustedes vean que dentro de este polo, lo que queda acá como pedículo de fijación es el punto de unión del endometrio con esto. Esto yo no tengo que perder de vista, porque esto en realidad después se va a terminar achicando y esto se va a reabsorber. Y de hecho hasta el saco vitelino mismo se va a perder. Pero lo importante es esto, porque este punto que ven acá es en donde se va a formar el cordón umbilical, en el pedículo de fijación. O sea, donde el embrión, este disquito del embrión, hasta ahora es diblástico. Yo estoy viendo esto y esto. Las dos capas que van a formar, esto que se ve en el medio nada más que va a formar el embrión, va a quedar agarrado de la madre, que es todo esto que se ve alrededor, que va a formar el corión y que se comparte con la de cigo basal, va a quedar agarrado acá desde el pedículo de fijación, que va a ser el futuro cordón umbilical. Bien, fíjense el corte que hacemos acá, porque ahí me muestra bien el corte. Ubíquense por favor en esto, porque esto es importantísimo. Esperen, se los voy a volver a retroceder. Fíjense cómo yo estoy haciendo el corte. ¿Ven? Se corta por el medio y lo veo por dentro. Y ahí tienen la imagen que se ve de esta manera, ese agujerito en la parte cefálica, en la parte caudal, y les muestra ese corte abierto por dentro. Esta es la imagen que tienen en el cuadernillo, donde se ve justamente el epiblasto y el hipoblasto. Entonces ahí se ve la fosita primitiva, que están viendo ahí, el agujerito, o sea, el nódulo primitivo donde se forma, la fosita donde se va a formar el agujero, y ahí empieza la migración de células. ¿Ven? De donde se ve azul, a donde se están apareciendo esas células rojas, es porque se van convirtiendo, se van migrando y se van, de esas células del epiblasto, se van transformando en células
de acá, del mesodermo. ¿Se ubican hasta ahí? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, ahora fíjense, ven ahí ya está formado el mesodermo. Ya le nombro las capas distintas, ven que se los está mostrando así, pero también se los está mostrando de forma lateral, para que ustedes lo vean. Bien, ahí les está mostrando otro bisturí que cortó más atrás todavía, porque es en el lugar en donde se va formando la notocorda. ¿Ven? ¿Cómo se forma en la imagen lateral y en el otro cortecito en simultáneo? La notocorda. Por eso les hice un corte y les está mostrando el lugar en donde se empieza a formar ese eje. Y ahí empieza el plegamiento en la capa azul, que sería el ectodermo y formación del sistema nervioso. ¿Ven? Entonces se forma la placa neural, surco neural, se cierra, listo, ya tengo el tubito neural. Pero así se ve en un corte. En realidad en lo otro yo estoy viendo nada más un plegamiento lateral, entonces no lo alcanzo a ver de perfil, lo veo nada más cuando lo tengo en este corte acá. Por eso se los está mostrando en los dos en paralelo. Bien, y ahora fíjense cómo se empieza a plegar el embrión. Mírenlo simultáneamente. ¿Ven? Ese es el plegamiento que estaban viendo céfalo-caudal, de acá. Y a la vez, este plegamiento céfalo-caudal va reduciendo esta cavidad, que es la cavidad del saco vitelino, y ampliando la cavidad amniótica. Bueno, ¿ayudó un poco más? Sí, ahora sí. Sí. Aquí lo que era con Celtic no se me hacía tanto lío. A mí se me hacía mucho lío con las imágenes. No sabía dónde venía cada cosa ni nada. Bueno, pero ¿por qué no habían visto este video si se los pasamos? ¿Se los repasamos? Sí, ahora sí, ese sí lo vi. O sea, pero yo me acuerdo que eso nos dieron antes de empezar con biología. Y lo vi y no entendí nada. Y aparte que está todo calladito, es como que no. Sí, te aburre. Bueno, ese es el tema, que en realidad uno muchas veces necesita el tiempo de maduración de algunos conceptos para poder después entender lo que estoy viendo. Sí, a mí me pasó que con los que vi en la presencialidad esto, les dije vean el video y algunos me dijeron, vi el video y no entendí nada. O sea, como uno alcanza, tienen otro videito más que también les compartimos, pero alcanza a ver la diversidad en realidad de todo cuando ya tiene el concepto teórico en la cabeza. Entonces veo el video como para más o menos tener noción. Tengo que estudiarme la teoría y volverme al video. Hay otro video más, después se los paso por el grupo donde se ven también el otro plegamiento también lateral que se ve bastante bonito para que también repasen con eso. Bueno, ¿alguna duda más entonces de desarrollo? No, Jason. ¿No? Bueno, vamos entonces ahora, esperen que me deje compartir lo estoy mareando a la computadora, estoy diciendo compartí esto, no, compartí esto, entonces ahora se reveló y no me quiere mostrar el Power. Cuando aparezca, ahí está. La verdad es que en sistema circulatorio hay como mucho y es muy largo para presentar. Esperen porque está pensando el relojito, pero ya se les va a compartir. Pero bueno, seleccionamos algunos de los puntos que habían puesto, pero yo quiero que le presten atención, por eso lo he puesto acá en el Power, pero obviamente esto que se siente cada uno, porque si no, no tiene como mucho sentido ver toda la teoría de vuelta, pero sí que le presten atención. El examen ha sido bastante estructural, y esto es importante tenerlo en cuenta. No quiere decir que vayan a tomar del mismo perfil, pero sí para que ustedes se orienten. Cuando yo hablo de estructura, hablo de cómo está formado algo. Y cuando hablo de cómo está formado algo, presten atención a esto y no solo al proceso, ¿sí?
Por eso les puse algunos puntos de cómo estaba formado los vasos, cómo estaba formado el corazón. ¿Qué les tomaron de hemostasia? O sea, de cascada de la coagulación. ¿Se acuerda alguno? Era un hombre que se había raspado, creo, y nos preguntaba qué mecanismo se iba a activar. Creo que era una cosa así. Sí, Bien. le ponían. No sé si alguien se acuerda. Si te decía, por ejemplo, el factor de coagulación 3, que el factor tisular, te activaba el 11 y eso no era. Después el 12 te activaba el 7, también era. Y creo que era la correcta, que el 13 activaba la fibrina, creo, o la tripsina, una cosa así era. Que ese creo que era la correcta. Sí, la fibrina era. La fibrina. Bien, bueno, les pido porfa que repasen bien, porque esto es muy teórico y muy de memoria, ¿sí? O sea, tengan en cuenta todos, damos una repasada rápida, pero los que pusieron para repasar cascada de la coagulación, sinceramente, no solo hay un video que se los explica, es como, no hay mucho que entender, es que yo tengo que memorizar, o sea, no me queda otra. Sí sepan que siempre empiezo por un paso y el último paso, que es la reacción que limita esto, también es importante y la facultad cuenta como la hemostasia como los 4 pasos. Primero, vasoconstricción siempre. Muchas veces le mezclan esto, que es lo que se libera. Recuerden que los vasoconstrictores más potentes y liberados por las propias plaquetas son la serotonina. Obviamente tengo el accionar simpático también. Y voy a tener, con respecto a las plaquetas, que también es importante, la activación por el contacto con el colágeno. Entonces esto se puede dar, ¿por qué el colágeno subendotelial? Porque el endotelio siempre toma contacto con la sangre nada más. Si yo rompo el vaso sanguíneo, se pasan del endotelio hacia el conectivo, entonces tengo colágeno. ¿Qué produce esto? La activación plaquetaria. Y luego de la activación, que secreta más serotonina y sustancias de adhesión, va la agregación. Esto por ahí se los mezclan y se los invierten, y son las trampas por ahí de algunos exámenes. Entonces, primero vasoconstricción y liberación de serotonina de las plaquetas. Después, el endotelio toma contacto cuando se rompe con el colágeno subendotelial y activa las plaquetas. La activación retroalimenta la primera etapa, porque libera serotonina y se produce más vasoconstricción. Y esto después produce agregación de las plaquetas, ¿sí? Cuando ya voy por por la formación de la vía definitiva, tienen algunas imágenes que les van repasando paso a paso la vía intrínseca y la vía extrínseca. Esto, memoria, chicos. El 12 al 11, el 11 al 9, el 9 al 10. O sea, ¿cuál es el fundamento de esto? El orden en el cual se descubrieron. ¿Tienen otro nombre? Sí. Gracias a Dios la facultad se lo sacó. Tengo que conocer los otros nombres y solo de algunos. Por ejemplo, el factor 3 se los nombra como factor 3 tisular o tromboplastina, o la trombina como factor 2, o el 1 como fibrina. Salvo de esos, los otros también tienen un nombre específico, pero la facu lo ha sacado y les deja el nombre nada más como factor. O sea, como factor, digo, numérico. El número responde al momento en el cual fue descubierto. Ese factor tisular, ¿sí?, que en realidad es el factor 3, cuando hay un daño tisular, toma en contacto con la sangre. Entonces, yo puedo activar, ¿sí?, a este factor gracias al contacto con la sangre, porque el factor tisular está, digamos, como abajo del endotelio. Por eso se activa a partir de este momento, porque el factor 3 no está tomando un contacto siempre, sino que está por fuera. Por eso se lo llama vía extrínseca, porque está en el subendotelio. Rompo, toma contacto con la sangre, entonces se activa esta vía. Por eso se la llama extrínseca, porque viene afuera del vaso. En cambio, la vía intrínseca, que es esta que tienen acá, es cuando el factor 12, que está en la sangre, por eso es intrínseca, y está secretado, como muchos factores de la coagulación, por el hígado, toman contacto con el colágeno porque yo rompí el endotelio y la sangre se manda por el tejido conectivo, y el colágeno del tejido conectivo toma contacto con el factor 12. Lo puede activar el colágeno o lo puede activar una superficie externa como el vidrio. Por eso les da el ejemplo y la pregunta que estaban haciendo la otra vez, porque in vitro también se puede activar a través de este factor 12. Que ojo con esto, porque viene la confusión y digo, bueno, pero si el vidrio está fuera del cuerpo, entonces yo digo, debería ser la vía extrínseca. No, a ver, parémonos bien y sepamos qué es intrínseco o extrínseco. Intrínseco es porque el factor 12 está en la sangre y toma contacto cuando yo rompo el vaso, y un factor interno, que es el factor 12, toma contacto con algo de afuera. En el 3 es al revés.
el factor tisular está en el subendotelio, y cuando se rompe el vaso, desde eso toma contacto con la sangre. Es extrínseco, estaba fuera de la sangre. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Esto tómenlo en cuenta, porque la activación de una vía y otra vía se los pueden hacer con respecto a esto. Obviamente después la confluencia de las vías o algunos que activan a la vía común, obviamente también. Pero ambas llegan entonces, se activan desde el mismo momento, porque cuando yo rompo el vaso, tanto el factor tisular que está en el endotelio toma contacto con la sangre, como el factor 12 de la sangre toma contacto con el otro. O sea, rompí el vaso y se van a activar las dos a la vez. Pero, esperen, antes de que avancen en la vía común, esto también es importante. La vía intrínseca se activa en el mismo momento, pero hasta que lleva a la activación del factor 10, demora un par de minutos. En cambio, la vía extrínseca, tan solo en un par de segundos, ya está activado y rápidamente me secreta factor 10. Pero ambas se activan en forma simultánea y se alimentan mutuamente para secretarme mayor cantidad del factor 10. Que ese factor 10 es el que activa de protrombina a trombina, y la trombina es un punto clave de control. Es un punto clave de control primero, porque activa el fibrinógeno, que también es una proteína plasmática secretada por el hígado, como ya sabemos, y se transforma en fibrina. Pero la fibrina acá sigue siendo soluble. Para volverse insoluble necesita el factor 13, que también lo activa la trombina, ¿sí? Entonces se polimeriza la fibrina y se vuelve insoluble. Pero además de eso, es importante la trombina, porque es el punto en el cual, en las reacciones limitantes, los factores anticoagulantes terminan actuando mucho sobre esta trombina. Por ejemplo, la antitrombina 3 es el factor anticoagulante más importante que me va a inhibir la actividad de la trombina. Entonces yo inhibo este y ya la trombina frena todo lo demás. Frena todo lo que vimos recién acá, que sería la formación de la fibrina y la formación del factor 13. Es más, acá hay un cofactor que también la facultad se los ha sacado, pero por las dudas yo se los nombro. Así como está este cofactor acá, que es el 8, hay un cofactor que es el 5, la trombina también activa el 5. Entonces, activa el 5, que es un cofactor, activa el 1, inactivado fibrinógeno a fibrina, y activa el 13 para que fije la fibrina. Claro, yo secreto antitrombina 3, y esa antitrombina 3, imagínense, me hace un efecto como en cascada, y me frena todo lo demás, porque freno la trombina, entonces freno el factor 5, freno al fibrinógeno, freno al factor 13. La heparina, fíjense que potencia la función de la antitrombina, volvemos a lo mismo, todos los factores limitantes están puestos el ojo, o la mayoría de ellos, en la trombina. El único mecanismo anticoagulante que no evita la cascada de la coagulación, sino que rompe el coágulo de fibrina que ya se formó, es la plasmina. Que la plasmina es fibrinolítica, rompe el coágulo de fibrina. Entonces, como mecanismos anticoagulantes, una cosa es inhibir la cascada para que no se siga produciendo más coágulo, que lo hace la antitrombina 3 y la heparina, actuando en punto de control sobre la trombina, y por otro lado, el coágulo que ya se formó, alguien lo tiene que romper. Y eso lo hace la plasmina a través de esta acción fibrinolítica. Entonces, normalmente se activa la cascada de la coagulación y se forman coágulos que forman trombos y que me pueden tapar los vasos. Entonces, espontáneamente se activa, las plaquetas se agregan, se activa esta cascada y rápidamente la plasmina va degradando o haciendo fibrinolisis, y obviamente la antitrombina 3 heparina evitan la cascada. Pero cuando yo realmente necesito llevar a cabo un proceso de coagulación, se activa todo esto para que se forme el coágulo en ese punto, pero cuando yo ya no lo necesito más, lo tengo que degradar. Entonces, cuando lo tengo que degradar, utilizo justamente esta plasmina y genero fibrinolisis para sacarlo. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna otra duda de cascada de coagulación? No, no, ninguna. Bien. Bueno, a ver, como detalle, estos cuadros lo tienen igual en el cuadernillo, así que léanlo, pero por favor, chicos, sepan diferenciar bien la estructura de los vasos sanguíneos, el tipo de tejidos histológicos que tienen
las 3 capas de las venas y de las arterias, los capilares hay uno solo, como tiene endotelio es solo una capa epitelial plana. Sepan diferenciar en la arteria y en la vena, no, yo no tengo una capa epitelial, nada más tengo 3, entonces, ¿cómo están formadas las túnicas? ¿Sí? La túnica media, ¿qué tenía la túnica media? De las venas y arterias. Ay, si alguien habló, no escuché nada. Sí, que tiene músculo liso. Bien, ¿y en dónde es más fuerte esa túnica media? ¿En la arteria o en la vena? ¿Quién tiene Para más? mí las arterias. Las arterias, chicos, las arterias tienen capa túnica media y túnica adventicia más gruesa que las venas, las dos, no una, las dos más gruesas, por eso la luz del tubo de una arteria y una vena que tiene el mismo diámetro es mucho más chiquitita, porque sus capas de túnica media y túnica adventicia son más gruesas, tiene más colágeno que la refuerza, tiene más músculo que contraiga, por eso son vasos de resistencia. Aguanto más y expulso con más sangre porque es la que genera la presión arterial, ¿sí? En cambio, las venas son vasos de capacitancia, aguantan, se distienden más, son más blanditas y soportan más. Con la misma lógica de los vasos sanguíneos, en realidad, si nosotros pensamos en el corazón también tiene una estructura similar. Me voy a saltar acá para ver las capas porque creo que es importante verlo a la par. No, me fui a cualquier lado. Esperen. Creo que estaba a continuación. No. Esperen porque quizás me lo salteé, pero me parecía importante verlo. Sí, no sé, me la salteé del Power que armé, pero la tienen en el cuadernillo. Me interesa que hagan esta comparación de las 3 túnicas con las capas del corazón. ¿Sí? Váyanse, por favor, al cuadrito porque lo tienen, me he olvidado pegarlo acá en el Power. ¿Yo qué tenía en el corazón? 3 capas que al fin y al cabo son continuidad. Acuérdense que este es un sistema continuo. Entonces, las mismas capas que yo veo acá, las veo también en el corazón. Por eso en el corazón tengo un endocardio, un miocardio y un epicardio. Y la naturaleza de los tejidos también es la misma. O sea, si yo tengo en el endotelio un epitelio, es porque también tengo ese epitelio en el corazón. Lo que pasa es que, ¿cuál es la capa más gruesa en el corazón? El O sea, de esas 3 miocardio. capas, ¿cuál es la más, digamos, significativa? El miocardio. Bien, el miocardio. Y la diferencia es que ese miocardio en realidad tuvo un músculo distinto y una diferenciación a este músculo. En vez de encontrarme con músculo liso, me encuentro con músculo cardíaco. Pero el miocardio tiene la misma configuración que una túnica media de un vaso sanguíneo. Y la adventicia se corresponde también con el epicardio o la capa más externa. ¿Sí? ¿Qué particularidad se tenían que acordar de este epicardio con respecto al pericardio, que deriva obviamente, de la formación externa que viene del peritoneo, de la misma formación del peritoneo, o de una pleura, ¿sí? O sea, son todas derivaciones del mesodermo y del celoma de ese mesodermo. ¿Qué se tenían que acordar? Me olvidé de poner esa imagen. ¿Que secretaba líquido pericárdico? Bueno, el líquido pericárdico está en el medio de los dos, pero ¿cómo se divide este pericardio? Ya les digo. En fibroso y en seroso. Bien, ¿y qué diferencia hay entre uno y otro? En la página 10 de la punta de clase tienen una imagen bonita de eso para poder diferenciarlo. Yo me olvidé de meterlo en el Power. ¿Qué diferencia hay entre ese seroso, o sea, la fibra serosa pero visceral, y la parietal? Creo que el seroso visceral era el epicardio. Bien, es lo mismo, porque al fin y al cabo yo defino de uno a otro, pero es como que se fusionaron. Entonces, la parte externa que cubre el corazón del epicardio como capa del corazón es como lo mismo que decir el pericardio visceral. Entonces, el pericardio visceral toma contacto y es lo mismo. Es la capita como externa que lo recubre, después viene el líquido pericárdico y tengo obviamente el pericardio fibroso por fuera.
este líquido que circula por el líquido pericárdico y la cavidad pericárdica es una derivación del celoma, de la misma forma que la cavidad pleural y de la misma forma que la cavidad del peritoneo, porque este pliegue de 2 hojas con líquido adentro son las derivaciones desde el embrioncito, desde el celoma, ¿sí? Que después quedaron obviamente limitadas a esto nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, después, ¿qué otra cosa me parece importante de circulatorio para que le presten mucha atención? Yo creo que no hubo ninguna pregunta de la actividad eléctrica del corazón. Corríjanme si no es así. No, no hubo sobre Bueno, No. esto creo que es importante de una u otra forma y la verdad que es muy preguntado. O sea, que sepan en dónde se origina el latido, que ese latido tiene una contracción que en realidad depende de algo, o sea, del automatismo del corazón, si bien puede ser controlado por el sistema nervioso autónomo, depende del automatismo del corazón, y que ese automatismo del corazón condicione que un grupo de miocitos modificados en la aurícula derecha origine este latido. Entonces, acordarse que está en la aurícula derecha, este nodo sinoauricular, si recibe señal del simpático o del parasimpático, porque ojo, el parasimpático no tiene acción en los vasos, pero sí en el nodo, o sea, en el marcapaso. Entonces, aumento la permeabilidad del calcio, la disminuyo para producir un aumento de la frecuencia o una disminución, y que esto se expanda hacia el nódulo auriculoventricular en el tabique auricular y que se expande esa contracción en las 2 aurículas, ¿sí? Y retarde la contracción hacia las fibras de Purkinje y todas las fases, o sea, los ventrículos para producir la contracción ventricular. Acuérdense las proporciones del latido, esto también es bastante preguntado. ¿A qué le llamo sístole auricular, sístole ventricular o sístole en general, que ocupa la mitad del tiempo con respecto a la diástole? Conceptos, chicos, no tiene sentido ahora que se pongan a repasar con problemitas, porque si les preguntan, les van a preguntar algunos sencillos como lo que hemos visto, y lo importante es que sepan la definición, ¿sí? De cada uno de ellos y qué es lo que está pasando en cada uno de ellos y la proporción en tiempo, pero sí saber en sístole y en diástole qué está pasando, y con eso también, de alguna manera, repasan el circuito. Porque el circuito mayor y menor tiene que ver también cuando el corazón se contrae o se relaja y qué válvula se abre y qué válvula se cierra. Bueno, no me quiero pasar mucho más del tiempo. Dice, perdón, la diástole es siempre cuando algo se llena. O sea, cuando se dan a ponerle las aurículas, diástole auricular. Así cuando sería. se relaja y está llenándose, claro. Ah, bien. Exacto. Pasa que la diástole es un momento de relajación del corazón, entonces la verdad es como que se llena todo, pero a veces les hacen la diferencia entre diástole ventricular en vez de decirle diástole normal. ¿Sí? Diástole auricular no se usa, pero diástole ventricular sí, porque por ahí la diástole ventricular también se da o se relaja cuando la aurícula también se está contrayendo, entonces a eso se refiere diástole. Diástole siempre es que se relaja y se está llenando, pero una cosa es que todo el corazón esté relajado cuando se terminaron de contraer, a la pequeña relajación de diástole ventricular mientras que la aurícula se está contrayendo, pues se está llenando antes de contraerse, entonces por eso por ahí les hablan de diástole ventricular. ¿Se entiende? Bien, sí, gracias. Esto es importante que tomen en cuenta los valores o porcentajes más que el tiempo, porque acuérdense que este tiempo es en un latido normal, latido cardíaco normal. Pero si una persona tiene taquicardia y su latido dura menos, cada etapa del latido obviamente va a durar menos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, para que no se nos haga mucho más tarde, y aparte para los que vayan a participar también de la saga de la tarde, había una partecita de presión que me hubiera gustado repasar, pero le digo a la Dani que arranque de última desde ahí, antes de arrancar con los temas de la tarde, también para que les quede grabado y podamos hacer un cierre de esto. Igual si tienen cualquier duda más, obviamente, de circulatorio, nos escriben, nos avisan. Pero acuérdense que no solo están las variables de la presión acá, en circulatorio, tienen que hacer una integración entre lo que hemos visto en endocrino, en circulatorio y en renal también. Hoy hay saga.
en la tarde, Marti. No hay clase presencial, digo. Ah, ok, pensé que había presencial alguna saga. Ah, no, lo que pasa es que en la tarde siempre hay una opción, o saga o digamos, presencial. En la mañana sí han tenido todos los días doble opción, en la tarde no, porque bueno, la distribución horaria es distinta, la cantidad de gente también, entonces lo armamos por los turnos. En la tarde quedó martes y jueves presencial, y hoy es la única saga de la tarde. O sea que les queda la saga de hoy a la tarde y la de mañana a la mañana. ¿Sí? Y sí, Ah, presencial tienen también el jueves en la tarde. La saga que hemos preparado para el jueves, la idea es que quede, termina, porque tienen la del lunes nada más para, la del jueves para repasar, pero bueno, sé que también simultáneamente les van a entregar el examen, así que bueno, quizás hacemos un hueco en base a lo que, si a algunos les genera mucha ansiedad de algunos. El viernes vamos a hacer consulta de la misma forma sincrónica como hicimos la otra vez. Voy a ver si a alguno le sirvió más presencial, lo agregamos. La verdad es que el otro viernes tuvimos más gente virtual, pero muchos también asistieron a presencialidad, pero están prefiriendo quedarse en la casa por los que están yendo ahora. Lo he dejado en blanco como para que lo diseñemos en base a cómo funciona esta semana. Porque presencial he estado viendo que no está yendo tanta gente, entonces dependiendo de eso, podemos hacer presencial o si no lo dejamos solo virtual.